Hola a todos y bienvenidos a este video donde aprenderás a cómo crear data de pruebas usando ChatGPT en tu canal Testing CD. Mi nombre es Carlos Dorival y en este canal exploraremos todo lo relacionado con las pruebas de software, desde conceptos básicos hasta las últimas tendencias y herramientas. Como vimos en el primer video sobre ChatGPT, el cual es un modelo de lenguaje natural basado en inteligencia artificial y creado por OpenAI, que puede sostener conversaciones, responder preguntas y generar texto en base a las entradas de los usuarios. También es capaz de entender el contexto y el significado de las palabras, lo cual le permite reproducir respuestas coherentes y precisas. En el primer video también vimos cómo podríamos potenciar nuestras pruebas funcionales usando esta herramienta. Ahora veremos con ejemplos muy cortos, claros y sencillos cómo usar ChatGPT para crear data de pruebas de manera fácil y rápida. Bueno, manos a la obra. Lo primero es en nuestro buscador colocamos puede ser OpenAI o ChatGPT. Bueno, ponemos ChatGPT y le hacemos Enter. Vamos a la primera página de openai.com. En mi caso ya tengo un usuario, ya me he logueado, lo cual lo podemos ver en el primer video. Y le damos clic en Try ChatGPT. Nos va a abrir una nueva, voy cerrando estas páginas, nos abre una nueva pestaña donde ya ingreso porque yo estoy logueado en ChatGPT. Ahora, de frente con los ejemplos. El primer ejemplo que vamos a realizar es: usaremos a ChatGPT para crear set de datos de prueba. Básicamente, set de datos de prueba. Entonces, podemos utilizar ChatGPT, por ejemplo, escribiendo algo como crear un set de datos de 15 datos de prueba que contengan podría ser nombres, apellidos y puede ser también documentos de identidad. Ya, si nosotros le hacemos enter ahí, para ChatGPT esto infringe sus políticas, por lo cual tenemos que tener cuidado con las consultas que le realizamos. En este caso nosotros le vamos a realizar, como este va a ser ficticio para nuestro set de datos de prueba, le vamos a poner al final que sean ficticios. Hacemos tab, enter. Aquí te presento un set de datos de prueba de 15 filas que contienen nombre, apellido y número de identidad, identificaciones ficticios generados aleatoriamente, ¿no? Y acá vemos, ¿no? Y ChatGPT me muestra los datos que se van creando, nombres, apellidos y documentos de identidad, y todo esto es ficticio. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con las cosas que incluimos en ChatGPT, porque recuerden que todo esto ahorita está en un estado no beta, pero hay personas que lo están validando, y siempre tener cuidado con la data que manejamos en nuestras pruebas, ¿no? Las políticas de privacidad de cada empresa es diferente. Esto lo utilizamos, recuerden, ChatGPT siempre es una herramienta de inicio que nos da una forma, una idea, ¿no? Por ejemplo, podemos también utilizarlo en otro ejemplo, básicamente para crear set de datos de prueba. Por ejemplo, crear un set de datos ficticios de 15 nombres, números telefónicos y número de tarjeta bancaria. Recuerden que todo esto explícitamente son ficticios, ¿no? Ficticios.
y le pongo enter. Por razones de privacidad, que me está diciendo, no es ético ni legal crear conjunto de datos ficticios que incluyen número de tarjetas, números reales. Por lo tanto, te proporcionaré un conjunto de datos ficticios de 15 nombres que no corresponden a ningún número de teléfono real o ninguna tarjeta. O sea, acá básicamente se está diciendo que esto es ficticio, y para nuestras pruebas sería genial porque nosotros estamos probando en un ambiente de pruebas de testing, ¿no? Lo que nosotros necesitamos, digamos, son nombres, apellidos, teléfonos, ¿no? Para ingresarlo y hacer nuestras pruebas, ¿no? De forma aleatoria, ¿no? Y acá me dice que estos datos son ficticios, que no corresponden a personas reales, por si acaso, sino que son solo para fines demostrativos y de pruebas. En nuestro caso son fines de pruebas. Este fue nuestro primer, digamos, escenario, ¿no? Donde usamos a ChatGPT para crear un set de datos de prueba. Ahora, el segundo escenario que podríamos tener es cuando nosotros necesitamos datos específicos, o sea, en un escenario específico, ¿no? Nosotros quizás somos noveles y no sabemos cómo probar un campo fecha, ¿no? Para probar los valores límites, y es ahí donde ChatGPT nos puede ayudar. Por ejemplo, ayúdame a crear data para validar los valores límites de un campo. Podría ser, digamos, de un campo de fecha de cumpleaños. A ver, yo estoy pidiendo datos para límites, o sea, de valores límites para validar un campo fecha de cumpleaños, ¿ya? Por ejemplo, que me ha dado unos ejemplos. Dice, por ejemplo, si la fecha de cumpleaños debe estar entre 1900 y 2023, entonces necesitas los siguientes datos de prueba. Por ejemplo, una fecha mínima, ¿no? 1900, ¿no? Es el 1 del 1 de 1900, mínimo -1, eso sería estaría dentro de nuestros valores límites como un negativo, ¿no? Entonces un positivo debe entrar, fecha válida, ¿no? Esto es una fecha también 12 del 31, en mi caso también debería entrar, y esto no debería entrar porque ya está fuera del rango, ¿no? Y fecha máxima, que es esto, ¿no? Esta misma data como máximo solo puede tomar esta fecha. Entonces básicamente, es más, acá me explican, ¿no? Estos datos cubren los valores límites de la fecha de cumpleaños, incluyendo la fecha mínima, la fecha máxima y varias fechas dentro del rango válido. Los datos -1 y máximo son un día antes y un día después de la fecha mínima y máxima, respectivamente, para asegurar que cualquier problema con límites se detecte correctamente, pero que te ayude a validar el campo y bla bla bla. En conclusión, estos datos, si yo soy Nobel, me va a ayudar bastante, ¿no? Es más, si yo tengo varias, no necesariamente Nobel, ¿no? O sea, si yo tengo tantas cosas que probar, a veces no puedo preparar mi data, esto me va a ayudar. Pero siempre recuerden que como QAS no solo tenemos que quedarnos con eso, ¿no? Podemos agregar algunos datos, ¿no? Un par de campos válidos y un poquito más, otros datos que traten de romper, ¿no? este campo si nosotros queremos validar. Pero básicamente creo que con esto cubrimos entre comillas, los happy pap y los unhappy pap, ¿no? Más conocidos. Ya nosotros, con nuestro labor de QA, es buscar un poco más algunos escenarios límites, ¿no? para buscarlo, ¿no? o algunos alternative flow, ¿no? Ahora, por ejemplo, esto es en el caso de una fecha de cumpleaños, ¿no? Y también podríamos aplicar algo como, por ejemplo, pedir ayuda para, con este ejemplo, ayúdame a crear data de prueba para validar un campo
numérico, un campo de número telefónico. Por supuesto, aquí tenemos, mira, acá número válido, número con paréntesis, lo cual es válido también porque nosotros podemos poner el código del país, ¿no? Número con guiones, números con espacios, número con puntos, números internacionales, números inválidos, número con letras y número con caracteres especiales. Depende a nuestro contexto que estemos. Algunos, por ejemplo, esta data en el país que resido es incorrecta, ¿no? Nosotros no emitimos letras, ni caracteres especiales, ni puntos, ¿no? Depende, ChatGPT nos ayuda a crear este set de datos de prueba y nosotros tenemos que ver si es un flujo válido o inválido. Pero nos ayuda a tener idea de cómo podemos atacar ese campo para validarlo. Nos da un poco de ayuda con la data, ¿no? O por ejemplo, otro ejemplo más también podría ser como un... Ayúdame a crear data de prueba para validar un campo que solo ingresen números de 3 cifras numéricas. Estoy siendo específico, no quiero validar un campo donde entren solo 3 números y bueno, esto es data válida, ¿no? Estos mis 3 números, valor límite inferior, valor límite superior. Si tengo 3 cifras, si, un 10.000, 11.000 ya está fuera las 3 cifras, ¿no? Número con espacios, este sería incorrecto si yo no permito mis espacios, ¿no? Número con ceros a la izquierda, está permitido en ese campo, ¿no? Ya como QA debo consultar, ¿no? Si no está definido y definirlo, ¿no? Si es incorrecto o correcto. Número con letras, esto sería incorrecto porque yo solo estoy pidiendo que sean, yo solo en mi campo debo admitir campos numéricos. Número con 4 dígitos, que es incorrecto, también entraría como un happy path. Números con menos de 3 dígitos, que también sería incorrecto, ¿no? Esto nos ayuda a tener una idea de la data que tendremos que tomar en cuenta para este campo, ¿no? Y por último, el último escenario, que no menos importante, yo creo que es muy importante ahora que utilizamos el framework de Cucumber para automatizar y básicamente Gherkin para crear nuestros casos de prueba, ¿no? Es crear la data de pruebas en lenguaje Gherkin. Por ejemplo, ¿no? Vamos a utilizar nuestro primer ejemplo, ¿no? Crear set de datos de prueba que contenga nombres, apellidos, documentos de identidad. Recuerden siempre ser explícito, aunque sean ficticios, en lenguaje Gherkin. Perdón, acá lo escribí mal. Gherkin. Vamos a ver qué me responde ChatGPT. Por supuesto, acá tienes un conjunto de ficticios de lenguaje Gherkin para poner el formulario. Ok, acá me da, digamos, el escenario. Acá me dan los escenarios, ¿no? Donde me da un ejemplo de cómo ingresar mi data, ¿no? Y básicamente me está escribiendo por cada escenario la data que debo ingresar, ¿no? En este ejemplo se están probando diferentes escenarios para registro de usuarios, incluyendo un escenario que ingresan valores límites de nombre, apellido y número de identidad. Un escenario donde se ingresan el número de identidad inválido, y escenarios donde se omiten la identidad. Estos escenarios son solo unos ejemplos y pueden agregarse más escenarios. De hecho, que nosotros como QAS tenemos que validar todo e ingresar más escenarios, ¿no? Ahora, lo que yo en verdad estaba buscando es una lista
Pero con un ejemplo que me está dando acá ChatGPT, yo creo que me sirve también. Si nunca antes he trabajado con Gherkin, pues me puede servir. Vamos a hacerle la misma consulta, pero cambiando algunos paréntesis, porque yo quiero básicamente tener un example con mi data. A ver, para no escribir lo mismo, le pongo control C, un control V y crear un set de datos de 15. Vamos a ponerle menos, ¿no? Vamos a poner unos 8 para ver si me sale en la forma que yo deseo, que es una lista tenga nombres, apellidos en lista de identidad con una lista de lenguaje en Gherkin. Recuerden que la idea de utilizar Gherkin no es que nos quedemos con eso, simplemente con esa respuesta, sino ir mejorando. Por ejemplo, la siguiente respuesta ya va iterando y me está dando lo que deseo, ¿no? Ya me da un ejemplo del escenario que tengo, ¿no? Utilizando given, when, and, todas las palabras que necesitamos para crear el caso en lenguaje Gherkin. Y acá está el example o el ejemplo que queremos, ¿no? Con nombre, apellido y los documentos, ¿no? Eso es lo que yo necesito. Entonces yo lo puedo copiar y pegar en mi lista en mi escenario que yo tengo, no sé, pues ya sea utilizando Cypress o Selenium, depende del framework que utilice en automatización. Y para mí esto me parece muy interesante porque me ahorra tiempo, ¿no? Me ahorra tiempo en caso no tenga preparado mi set de datos, me ahorra tiempo, y si puedo utilizar esta data random, genial. Bueno, como podemos ver, ChatGPT es una increíble herramienta para potenciar nuestras pruebas. Usemos ChatGPT para enfocarnos en los flujos alternativos, esos que solo nosotros los QAs podemos crear, ¿no? Con nuestra experiencia, con nuestros know-how que tenemos, ¿no? Recuerda, y eso sí, recuérdalo muy bien, no hay ningún software que pueda reemplazar la capacidad y la imaginación de un tester. Ojo con eso, no tengamos miedo a ChatGPT, es nuestra herramienta. Si nosotros somos tester enfocados y totalmente, digamos, no nos quedamos con un sí, sino buscamos, ¿cómo se podría decir?, una pata más al gato, pues vamos a encontrar otros flujos que ChatGPT no los va a poder sacar. Conmigo será hasta una próxima vez. No olviden suscribirse al canal para estar al tanto de más contenido relacionado al mundo de la tecnología y de las pruebas de software. Hasta luego.